Tú sabes que se puso de moda de pronto, o por lo menos los estudiosos de estos saben, muchos de ellos, que se puso de moda de pronto un tipo de un teatro por horas, de un teatro corto que contaba algunas de las cosas que ocurrían. Y dentro de eso pues estaba la revista, que no tenía por qué tener un hilo conductor ni siquiera, y eran escenas diferentes de la vida cotidiana, pero sobre todo de la actualidad. Y entonces, bueno, pues el año pasado por agua es lo que llamaríamos una revista de actualidades, así se llamaba, ¿no? Diferente bastante de la revista política. Y bueno, había que inspirarse en el cambio climático, ¿eh? Cuando Daniel Bianco me encargó este proyecto, yo en principio tuve muchas reticencias, pero después me pareció muy interesante, a través de una zarzuela, contar los problemas que tenía hoy la vida con este fenómeno que se está dando, ¿no? Que es el cambio climático. Y bueno, pues en tono de comedia, a mí me gustaba el reto de poner eso en tono de comedia, un drama, porque esto realmente es un drama. Y emprendí el camino de escribir a través de personajes alegóricos, pues el año pasado por agua, con un montón de tipos que de alguna manera reflejaban en esas figuras alegóricas los fenómenos meteorológicos y sus consecuencias. Por eso está la sequía, la inundación, la tormenta eléctrica, en fin, esas cosas que hoy son muy serias y que nos asustan porque asolan el terreno y nos hacen la vida bastante más complicada, ¿no? El incendio, por ejemplo, todos estos desastres naturales. Todo esto, llevarlo a la zarzuela, me parecía un reto maravilloso, y con la música magnífica del maestro Chueca, pues yo creo que tenemos un compendio muy interesante, luego hecha por este plantel de chicos jóvenes estupendos, fantásticos artistas de verdad, fantásticos artistas, y muy amantes del escenario, que eso es lo que más vale, porque se les nota el cariño por el escenario. Y bueno, me pareció un proyecto muy bonito, al final lo escribí y henos aquí. Vamos a ver si gusta, que yo creo que sí gustará, y que Marta Guillor hará una cosa maravillosa a partir de mi guión.